Bienvenidos a esta clase de Inferencia Estadística. Mi nombre es Gabriel Flores Rosas y este material de aprendizaje ha sido desarrollado en lengua española para el curso Inferential Statistics de la carrera de licenciatura en Economía de la Escuela de Negocios y Economía de Atlantic International University, universidad que se encuentra en los Estados Unidos. Hoy vamos a estudiar y recordar 4 grandes temas, que son los siguientes: la estadística inferencial, el nivel de confianza, el margen de error y el tamaño de la muestra. Comencemos. La inferencia estadística tiene como objeto inferir o deducir características de una población a partir de una pequeña parte de ella, conocida como muestra. Si los elementos de la muestra reflejan lo que ocurre en la población, se dice que la muestra es representativa. En este caso, las conclusiones pueden generalizarse al conjunto del universo, o sea, a toda la población. El conjunto de técnicas de selección de una muestra a partir de una población se conoce como muestreo. El error que se comete al obtener conclusiones de una población a partir de una muestra se denomina error de muestreo. Recordemos también que algunas razones para realizar un muestreo son las siguientes: el ahorro económico al realizar el estudio, la rapidez y la operatividad para recolección y análisis de datos, y además la limitación de recursos físicos, económicos y humanos. Muestras aleatorias. En el muestreo probabilístico o al azar, todo elemento de la población tiene una determinada probabilidad de integrar la muestra, y esa probabilidad puede ser calculada con precisión. Esto no ocurre en las muestras no probabilísticas, en las que no se tiene información acerca del error que se puede cometer al plantear las conclusiones. Los tipos de muestreo probabilísticos son los siguientes: existe el muestreo aleatorio y el muestreo aleatorio sistemático, entre otros. Después vamos a ver también el muestreo aleatorio estratificado. También el muestreo aleatorio por conglomerados. Esos 4 elementos. El primero tenemos el muestreo aleatorio. Consiste en seleccionar n elementos en una población de tamaño n mayúscula, de forma que todas las muestras tienen la misma probabilidad de ser escogidas. Es más apropiado para poblaciones grandes y es más simple de implementar, pero requiere de la utilización de un listado completo de la población. Existen 2 tipos de muestreo aleatorio: sin reposición, o sea que los elementos extraídos se descartan para la siguiente extracción, o con reposición, donde el muestreo se realiza con reemplazo de los individuos, de forma que cada observación es independiente de la anterior. Este tipo de muestreo se conoce como muestreo aleatorio sistemático, MAS. En la práctica, la selección de la muestra debe realizarse individuo a individuo. Para ello se enumeran los elementos de la población desde 1 hasta n mayúscula y a continuación se extraen n elementos, n minúscula, para la muestra. Para facilitar el procedimiento se recurre al uso de tablas de números aleatorios, los cuales o las cuales están formadas por grupos de dígitos obtenidos al azar, con la ayuda de calculadoras y computadores, y ordenados por filas y columnas. Una de las tablas más conocidas es la de Fisher y Yates. Veamos un ejemplo para poder entender el concepto. Ahí indica que se quiere seleccionar una muestra aleatoria de los 240 alumnos de primer año de una universidad. Para esto se selecciona al azar una columna cualquiera de la tabla de números aleatorios. Se sabe que los números están entre 1 y 240, por lo que se consideran los 3 primeros dígitos de los números de dicha columna.
Es decir, de la siguiente forma. Y ahí vemos la tabla con todos los valores. Tenemos 50 valores en esa tabla. De aquí se escogieron todos los números menores que 240 sin que ninguno de ellos aparezca dos veces. De este modo, la muestra está compuesta por 12 alumnos que corresponde a los números 20, 40, 49, 71, 76, 79, 101, 103, 214, 226, 232 y 236. O sea que de todos esos valores que aparecen en pantalla, elegimos solamente a 12 de ellos, a 12 alumnos. En este caso, de aquí se escogieron todos los números menores que 240, tal como los estamos viendo ahí en la pantalla. El muestreo aleatorio sistemático consiste en asignarle un número a cada elemento de la población y luego seleccionar la muestra al azar utilizando estos números. Es útil cuando la población es grande y es muy sencillo de aplicar, aunque puede arrojar estimaciones sesgadas. Este tipo de muestreo exige que la variable de estudio no presente ninguna ordenación previa. Para la selección de la muestra, tal como vemos en la pantalla, realizamos lo siguiente. Primero, se numera la población de 1 hasta n mayúscula. Segundo, se determina un coeficiente de elevación k mediante la siguiente expresión. K es igual al tamaño de la población partido por el tamaño de la muestra. Tercero, se selecciona un número aleatorio i comprendido entre 1 y k, el cual corresponde al primer elemento de la muestra. Cuarto, los siguientes elementos de la muestra se seleccionan siguiendo la secuencia i, k más i, 2k más i, hasta n-1, k más i. Como por ejemplo, similar al ejemplo anterior, vamos a seleccionar una muestra de 12 alumnos de un total de 240. Por lo tanto, se tiene que el coeficiente de elevación es 20, ya que k es igual a 240 doceavos y eso es igual a 20. De la tabla de números aleatorios se escogió un número cualquiera comprendido entre 1 y 20 y para ello se seleccionó la primera columna y se consideraron los últimos dos dígitos de cada número, hasta encontrar un número i que esté entre 1 y 20. En este caso resultó ser 6. Luego, la muestra está compuesta por los alumnos cuyos números corresponden a 6, 26, 46, 66, 86, 106, 126, 146, 166, 186, 206 y 226. Muestreo aleatorio estratificado. Consiste en la división previa de la población en grupos o estratos homogéneos con respecto a la característica de interés. La suma de todos los grupos o estratos debe conformar el total de la población. Este tipo de muestreo pretende asegurar la representación de cada grupo de la muestra. Sin embargo, el análisis puede resultar más complicado ya que requiere de un mayor conocimiento de la población. Es común que para realizar estudios sociales se divida la población en estratos socioeconómicos, por ejemplo, alto, medio o bajo. Para el estudio se selecciona una muestra de cada uno de los estratos, utilizando un método de muestreo aleatorio simple o bien sistemático. Según la cantidad de elementos que se elegirán en cada uno de los estratos, el muestreo aleatorio estratificado puede ser de la siguiente manera. Primero, de asignación proporcional, donde el tamaño de la muestra de cada estrato es proporcional al tamaño del estrato. Es decir, n-1 partido en n-1, minúscula partido en mayúscula, es igual al n-2 minúscula partido en
n sub 2 mayúscula y así sucesivamente. O sea que n minúscula partido en n mayúscula. Recordemos que el n sub i mayúscula corresponde al tamaño del estrato i y el n sub i minúscula corresponde al tamaño de la muestra del estrato i. Tenemos también de asignación óptima, o sea que el tamaño de las muestras de cada estrato van a depender de la variabilidad de estos. Mientras más variable sea el estrato, mayor es el tamaño de la muestra correspondiente. Luego tenemos el muestreo aleatorio por conglomerados. Si la población se encuentra dividida en grupos naturales, como por ejemplo municipios, familias, colegios, etc., se opta por seleccionar solo algunos de estos grupos o conglomerados, que se supone contienen toda la variabilidad de la población. Si los grupos naturales corresponden a zonas geográficas y los conglomerados corresponden a áreas o partes bien delimitadas de terreno, se habla de muestreo por áreas. Este tipo de muestreo es eficiente para poblaciones grandes y dispersas, aunque esto aumenta la complejidad de algunos cálculos. El muestreo por conglomerados puede realizarse en una etapa, si en los conglomerados que forman parte de la muestra se toman todos los elementos, o bien en 2 o más etapas. El nivel de confianza. ¿Qué será el nivel de confianza? Es posible que en dos muestras diferentes y representativas de una misma población, los estadísticos obtenidos en un estudio sean diferentes entre sí. Esto ocurre no por error, sino que por azar. Para controlar lo anterior se establece un rango de valores que podrían contener el valor del parámetro que está estimando de la población con cierta probabilidad. A esta probabilidad se le conoce como nivel de confianza y su principal objetivo es evaluar la validez del muestreo. Acá tenemos en la pantalla el nivel de confianza y la significación. 1 menos alfa es el nivel de confianza que indica la probabilidad de que la media de una población pertenezca al intervalo de confianza. Alfa es el nivel de significación y corresponde al riesgo de que la media de la población no pertenezca al intervalo. Entonces aquí tenemos los valores a la derecha de z sub alfa medios, según el nivel de confianza. Si el nivel de confianza es del 50%, quiere decir que el valor de z sub alfa medios corresponde a 0,67. Si el nivel de confianza es igual al 99,7%, quiere decir que su valor z sub alfa medios es igual a 3. Ahora veamos los intervalos de confianza. Un intervalo de confianza A, B cerrado para un parámetro poblacional es un intervalo de valores que con cierto nivel de confianza, o sea del 95-99%, contiene al parámetro que se está estimando. Un intervalo de confianza para una población con distribución muestral normal con media X, desviación estándar poblacional ρ y tamaño n se puede representar tal como indica la pantalla. O sea, tenemos acá dos valores en un intervalo cerrado. El valor de z que corresponde a la media, menos z sub alfa medios de ρ partido por la raíz cuadrada del tamaño n, coma la media más z sub alfa medios de ρ partido por la raíz cuadrada de n, y recordemos que n corresponde al tamaño y ρ corresponde a la desviación estándar poblacional, donde z sub alfa medios es el coeficiente asociado al nivel de confianza. Veamos un ejemplo para que se pueda entender de mejor manera.
En una muestra de 36 niños o niñas pertenecientes a una población con media y desviación estándar 14,1 y 3 años respectivamente. El intervalo del 95% de confianza está dado por 13,12 y 15,08, ya que al reemplazar los valores correspondientes, o sea X, que es la media y que equivale a 14,1, Rho, que equivale a 3, N equivale a 36 y Z sub alfa medios es igual a 1,96 en la expresión. Entonces, tomando la expresión anterior que estaba en la diapositiva precedente, que ahí se puede ver en pantalla, obtenemos que el valor de la media es igual a 14,1 menos 1,96, que es el valor de Z sub alfa medio. Factor de 3, Rho es igual a 3 partido por la raíz cuadrada de n, que equivale a 36. Y eso es igual a 13,12. Y además el 14,1, que es el valor de la media, más esta vez 1,96, que es el valor de Z sub alfa medios, por 3, que es el valor de Rho, partido por la raíz cuadrada de 36, o sea, la raíz cuadrada de n, y eso va a dar 15,08 respectivamente. Ahora tenemos la representación gráfica de un intervalo de confianza. El intervalo de confianza para una muestra de distribución normal para un nivel de confianza 1 menos alfa se puede representar gráficamente tal como lo vemos en pantalla. Entonces aquí tenemos el nivel de confianza 1 menos alfa. El intervalo de confianza para una proporción. Para estimar la proporción P de elementos que posee una característica en una población, se utiliza una muestra de tamaño n, donde P es igual a F partido en n. Es la proporción muestral de elementos que posee la característica determinada. F, el número de elementos de la muestra que posee la característica estudiada. Y 1 menos P, la proporción muestral de elementos que no la posee. Por lo tanto, el intervalo de confianza para el parámetro P está dado por la expresión que vemos en la pantalla, o sea, intervalo cerrado P menos Z sub alfa medios por la raíz cuadrada de P factor de 1 menos P, todo eso partido en n, coma P más Z sub alfa medios, factor de raíz cuadrada de P factor de 1 menos P y todo eso partido en n. Recordemos que Z sub alfa medios es el coeficiente asociado al nivel de confianza. Para que se entienda bien, vamos a ver nuevamente un ejemplo. En la muestra de 36 niños dados en el ejemplo anterior, se sabe que 14 practican deporte, es decir, la proporción es de aproximadamente 0,4. Entonces, el intervalo del 95% de confianza para la proporción poblacional está dado por 0,24, 0,56, que son los valores que podemos ver en el cálculo finalmente. ¿De dónde aparecen estos valores? De la expresión que vimos en la diapositiva precedente. O sea que 0,4, que equivale al valor de P, 0,4 menos 1,96 por la raíz cuadrada de 0,4 por 0,6 partido en 36, y eso es aproximadamente 0,24. Además, 0,4 más 1,96 por la raíz cuadrada de 0,4 por 0,6 partido en 36 da aproximadamente el valor 0,56. Recordemos que la distribución muestral de proporciones se considera que distribuye normal con parámetros. Y es la expresión que podemos ver en pantalla, con Q que es igual a 1 menos P. Ahora vemos, finalmente, el margen de error. El margen de error D minúscula
Es una medida de resumen de error de muestreo que cuantifica la incerteza de los resultados obtenidos a través de una muestra. Al estimar la media poblacional a partir de la muestra, conociendo la desviación estándar de la población, el margen de error D minúscula equivale a la mitad de la amplitud del intervalo de confianza y está dada por el intervalo que se ve en pantalla, o sea, X menos D, X más D, donde D minúscula es igual a z sub alfa medios por rho partido por la raíz cuadrada de n. Recordemos que z sub alfa medios es el coeficiente asociado al nivel de confianza. Rho es la desviación estándar de la población, que es la que vemos ahí en el numerador, y n es el tamaño de la muestra, que es el que vemos en el denominador. En caso de no conocer la desviación estándar de la población, si la muestra es grande, esta puede ser reemplazada por la desviación estándar de la muestra S. Es decir, que D es igual a Z sub alfa medios por S partido por la raíz cuadrada de N. Ahí hubo un pequeño reemplazo. Recordemos también el margen de error para distribuciones muestrales de las proporciones y está dado por la expresión que se ve en pantalla, o sea, D minúscula es igual a Z sub alfa medio, factor de la raíz cuadrada de P, factor de 1 menos P, todo eso partido en N. Recordemos que P es la proporción muestral. Y un ejemplo para que se entienda perfectamente bien lo que queremos decir. En un estudio de la estatura, realizado en base a una muestra de 1.500 individuos, la media aritmética es 144 centímetros y la desviación estándar de la población es 12 centímetros. El margen de error con un nivel de confianza del 95% que se comete al inferir acerca del promedio poblacional de estaturas es de 0,6073. O sea, 6.073 10 milésimos, ya que D minúscula es igual a 1,96, ¿ya? D minúscula es igual a 1,96 por 12 partido en la raíz cuadrada de 1500 y eso da aproximadamente 0,6073 10 milésimos. El error anterior se puede representar de manera porcentual, entonces el 0,6073 equivale a 60,73%. Es importante notar que la interpretación del porcentaje va a depender de la unidad en la que esté expresada la media. Es decir, si la media fuese expresada en milímetros, un margen de error de 61% puede no ser demasiado grande. El tamaño muestral, y este es el último tema. Y luego, por supuesto, la elección del tamaño de una muestra. Recordemos que el tamaño muestral es la mínima cantidad necesaria de elementos de la población que deben ser incluidos en la muestra, de modo que ésta sea representativa. El tamaño de la muestra dependerá del nivel de confianza y del margen de error máximo admisible. Entonces, la elección del tamaño de una muestra. Para calcular el tamaño de una muestra es necesario establecer el margen de error que se prevé cometer y por lo tanto el nivel de confianza. La expresión utilizada para determinar el tamaño de una muestra n minúscula dependerá del parámetro poblacional de interés. Entonces aquí tenemos dos casos. Para la media poblacional X, el tamaño de la muestra está dado por n minúscula y eso es igual a z cuadrado sub alfa medio por rho al cuadrado y eso partido por d al cuadrado. Además, para la proporción poblacional P minúscula, el tamaño de la muestra está dado por n minúscula y eso es igual a z cuadrado sub alfa medio por p factor de 1 menos p y todo eso partido por d cuadrado. Notación, algo que debemos considerar de manera muy importante.
Z sub alfa medios es el coeficiente asociado al nivel de confianza. Rho es la desviación estándar de la población y D es el error máximo. Debemos también tener presente que si se quiere estimar el tamaño de la muestra a partir de la proporción poblacional y esta no se conoce, entonces se considera P igual 0,5. Además, si es que se conoce el tamaño poblacional N mayúscula, el valor de N se puede precisar mediante la expresión N' igual N partido en 1 más N minúscula partido en N. Por supuesto, para que se entienda bien el concepto, veremos el siguiente ejemplo antes de terminar. Determinar cuál debe ser el tamaño de una muestra para un estudio de la proporción muestral con un error máximo del 6% al 95% de confianza. Dado que no se tiene información acerca de la proporción poblacional, se considera P igual 0,5. Además, con un intervalo de confianza del 95%, el coeficiente Z sub alfa medios es igual a 1,96. Por otro lado, si el error máximo del 6%, entonces D es igual a 0,06. Reemplazando la expresión para determinar el tamaño de la muestra, a partir de la proporción poblacional se tiene que N minúscula es igual a 1,96 al cuadrado por 0,5 factor de 1 menos 0,5 partido todo eso por 0,06 al cuadrado. Y todo eso nos va a dar un valor aproximado de 267. Recuerden que esta expresión numérica fue tomada a partir de la expresión algebraica que aparece en pantalla. Luego, el tamaño de la muestra debe ser de 267 elementos. Recuerden, y como sugerencia, descargar o buscar en internet la tabla de números aleatorios de Fisher y Yates para que puedan realizar un muestreo aleatorio sin problemas, sin mayores complicaciones. También pueden buscar tablas para la determinación del tamaño de una muestra, con un nivel de confianza del 95,5%, con un nivel de confianza del 99,7% también. Muy bien, eso sería todo en la clase de inferencia estadística de hoy. Muchas gracias.